Bien, vamos a resolver un balotario de primero de secundaria. Entonces, la pregunta número 1 nos dice, si la figura mostrada es un paralelogramo, determina el valor de x. Paralelogramo, y el otro nombre de paralelogramo es romboide, ¿no? Entonces aquí le podemos poner el nombre, quizás te viene esto. Y lo que es seguro es que los lados opuestos tienen que ser iguales. Este número debe ser igual a este número, ¿no? Entonces planteamos esa ecuación. 3x más 1 es igual a x más 7. Entonces el x que está aquí va a pasar allá a restar. 3x más 1 menos x es igual a 7. Y este más 1 va a pasar al otro lado a restar también. Entonces voy a tener 3x, como este se va, me queda menos x, es igual a 7 y cambia de signo, menos 1. 2x es igual a 6, por lo tanto 2 multiplicado por ¿qué número me da 6? 3. Y esa es la solución. Recuerden, romboide y paralelogramo, lados opuestos iguales. Estos dos también deberían ser iguales. Solo que como no hay información ahí, no es necesario usarlo. Pregunta número 2. La pregunta número 2, no, estoy seguro que no viene, pero por si acaso hay que resolverla, ¿no? Si ABCD es un rectángulo, cuando aquí no dice ABCD le podemos poner un nombre. Esta es una pregunta de triángulos notables. Calcula el perímetro, me parece que me piden. El perímetro de esta figura, ¿no? Entonces, lados opuestos son iguales. Este 4 raíz de 3 que está aquí, de aquí hasta aquí, de B hasta C, también tendría que estar de A hasta D. Y luego usar una propiedad de los triángulos notables, ¿no? La propiedad es, bueno, primero hay que mencionar el triángulo. El triángulo es este, el que está aquí abajo. Si este ángulo es 30, el ángulo de aquí es 60. Y el triángulo de 30 y 60 tiene lados proporcionales a estos números. Opuesto al 30 está el K. Opuesto al 60, el K raíz de 3. Y la hipotenusa vale el doble de K. Doble de K. Entonces, aquí es claro, si K raíz de 3 debe ser el valor de 4 raíz de 3 es porque K debe ser 4, ¿no? Entonces este ladito va a ser 4. Y toda la diagonal va a ser 8, pero no importa. ¿Por qué? Porque yo tengo que esto vale 8. Perdón, 4. Son iguales. Vamos a calcular AC por si acaso, porque me parece que tal vez esto también sea la pregunta. 8. Entonces esa diagonal vale 8. Si me pidiesen AC, AC valdría 8. Si me pidiesen el perímetro, habría que sumar perímetro, ¿no? Los lados del rectángulo. ¿Quiénes son los lados? Él y él. Sería 4 más 4 más 4 raíz de 3 más 4 raíz de 3. 4 más 4 es 8. 4 raíz de 3 más 4 raíz de 3 es 8 raíz de 3. Esa sería la respuesta del perímetro y esta sería la respuesta de AC. Dependiendo de lo que piden en tu hoja, es lo que tienes que calcular. Ahora vamos por el ejercicio 3. En el ejercicio 3 me dicen, si el perímetro es 56 de este rectángulo, pueden decirte que es un paralelogramo también, no hay ningún problema, porque sabemos que los rectángulos son paralelogramos. Entonces, determina el valor de x. Entonces está claro que si este es un rectángulo o un paralelogramo, este 4x sube aquí. De aquí hasta aquí vale 4x. Y este 3x pasa aquí. 3x. Y el perímetro, ¿quién es el perímetro? Que vale 56. Lo puedo calcular de otra forma. ¿Cómo? Calculando la suma de los cuatro lados, ¿no? 3x más 4x más 3x más 4x. 3 más 4 más 3 más 4, 14. Es igual a 56. ¿Qué número multiplicado por 14 da 56? 4, pero si no lo recuerdas puedes dejar así la respuesta, ojo. 56 entre 14. Si lo dejas así, yo te voy a poner que está todo bien. Significa que no te acordaste cuánto es el resultado. Ya más adelante lo recordarás con mayor precisión. Y si te acordaste, también vale lo mismo, ¿no? El resultado es 4. En cualquiera de los casos la respuesta es correcta, ¿no? Puedes aplicar método de simplificación si te acuerdas. Si no, no hay ningún problema. Ya sabes, cualquiera de las dos es correcta. Entonces ahora vamos por el ejercicio 4. En el ejercicio 4 tenemos un rombo, dice. Esta figura es un rombo.
Un rombo es una clase de paralelogramos. O sea, es un paralelogramo. Por lo tanto, cumple las propiedades del paralelogramo. Quiere decir, sus lados opuestos son iguales. AB con CD, BC con AD. Este punto tiene un nombre especial, se llama centro, porque es el cruce de las diagonales. Centro solo tienen los paralelogramos. Y la circunferencia, ¿no? Está claro. Y además, las diagonales se parten por la mitad. Quiere decir que esta mitad de aquí, de A hasta O, vale lo mismo que esta mitad de aquí, de O hasta C. AO es igual a OC. De aquí hasta aquí es igual a de aquí hasta aquí. Entonces, ¿quién es AO? 2x. Si quieren le ponen este sombrerito, si quieren, no es necesario. 2x menos 1 es igual a OC, que vale 7. Resolver esto es más o menos sencillo, ¿no? El menos 1 pasa sumando. Y luego terminamos. 2x es igual a 8. Nuevamente, si no te acuerdas cómo se hace, cómo se termina, es que esto pasa a dividir. Si no te acuerdas el resultado de la división, lo dejas así indicado, así está bien. Y si sí te acuerdas, pones la respuesta. No hay ningún problema. Ahora la pregunta 5, que es un poco más compleja. En la pregunta 5 tenemos dos cuadrados. Dice, calcula PC, o sea, de aquí hasta aquí. A ver, vamos a usar la reglita. Nos piden de aquí hasta aquí. Y nos dicen pH vale 3 y el lado del cuadrado ABCD vale 8. Como es un cuadrado, cualquier lado vale lo mismo. Entonces lo voy a poner aquí. Esto vale 8. Entonces aquí vamos a usar una propiedad del cuadrado interesante. La propiedad es la relación entre lado y diagonal. Si yo tengo un cuadrado, si el lado vale L, la diagonal mide L, pero por la raíz cuadrada de 2. No es un número entero, es un número irracional. Ojo que tiene que ser cuadrado. Entonces si yo aplico eso aquí, por ejemplo, uy, no pinta. Si lo aplicamos aquí, vamos a tener lo siguiente. Desde A hasta P es una diagonal, porque este cuadrado, este mínimo de aquí también es un cuadrado. No lo dice, pero se sabe. Si tú coges un punto de una diagonal y trazas perpendiculares, la figura pequeña también es un cuadrado. Entonces, ser un cuadrado, este AP va a ser 3 raíz de 2, de aquí hasta aquí. Vamos a ponerlo entre rojo para que no vayan a pensar que es información del problema. No, no es, es deducción. Los únicos datos del ejercicio son estos de aquí. Ahora, AC también es una diagonal, de A hasta C. Como el lado es 8, todo vale 8 raíz cuadrada de 2. Y ahora es claro que el segmento X es la diferencia entre esos dos, ¿no? La diagonal grande menos la diagonal chica es este segmento. Por lo tanto, X es esta resta. O sea, 5 raíz de 2. Y ya está. Ahora vemos el ejercicio 6. El ejercicio 6 debe ser un poco distinto. Sí, dice, el triángulo ABC es obtuso en B. B es un vértice, es este vértice de aquí. Lo estoy señalando ahí. El ángulo se refiere al ángulo que es obtuso en B. O sea, el ángulo en B es este. Es obtuso. ¿Qué es un ángulo obtuso? Quiere decir que es mayor a 90. Y me piden hallar, me parece, el mayor valor de X posible. De manera que este sea obtuso, ¿no? Entonces planteamos simple. X más alfa más 33. En este punto se cumple, y en esta recta, que la suma de los tres es igual a 180. Pasamos a restar y yo tendría X más alfa es igual a 147, que es la diferencia entre 180 y 33.
Por si no lo ves, lo vuelvo a escribir. 180 menos 33, porque este más pasa restando. Tengo esto. Yo sé que alfa es mayor a 90. Vamos a hacer un pequeño truco. A esto de aquí lo vuelvo a escribir. Le voy a sumar x a ambos lados. El truco es porque yo tengo esta información y quiero esta, ¿no? Entonces me va a quedar una desigualdad, no igualdad, desigualdad. 147 es mayor a 90 más x. X sería menor. Este 90 pasa a restar, como si fuera una igualdad. No pasa nada. 147 menos 90 grados y grados. La resta da 57. Entonces x es menor que 57 grados. Quiere decir que puede ser que números 56, perdón, la x es 56, 55, 54, etcétera, etcétera, hasta el 1, que es el mínimo valor, ¿no? Si estamos hablando de números enteros, hoy no se nota. ¿Está bien? Entonces, como me piden el mayor valor, sería 56 grados, ¿no? Para que el triángulo sea obtuso. Si yo aumento su valor, el triángulo deja de ser obtuso. Entonces hasta ahí vamos la mitad de ejercicios, hasta la pregunta 6. Si hay alguna duda, deja tu comentario. Yo te la resuelvo en la clase o en el recreo. Ya ustedes me buscan y yo se lo resuelvo. La pregunta 7, en cambio, me dice, ¿qué tipo de triángulo es este? Recordar que tipo viene de clasificación. Hay dos tipos de clasificación. Clasificación 1, agudos, obtusos y rectángulos, ¿no? Por su tipo de ángulo. Y clasificación 2, podríamos inventar más clasificaciones, pero estas es de las que les estoy hablando. Isósceles o escaleno primero y equilátero. Ambas están relacionadas porque los lados y los ángulos en un triángulo están relacionados. Vamos a hacer el cálculo primero. Entonces vamos a hacer el cálculo de este ángulo, ¿no? Este ángulo va a tener que ser, para que la suma sea 180, va a tener que ser 90 grados, ya que estos dos suman 90. 35 más 55, 90 grados, así que el del fondo era 90, así que el triángulo tiene un ángulo recto. Conclusión, si tiene un ángulo recto, es rectángulo. Estamos en esta. En la clasificación 1, el triángulo es rectángulo. Hasta ahí ya va bien. Si te pidiesen otra clasificación, tendrías que utilizar la segunda. Y notemos, ¿qué significa escaleno, isósceles o equilátero? Depende si la cantidad, o sea, si tiene lados iguales o no las tiene. Al final también lo puedes analizar por medio de los ángulos. Si tiene ángulos iguales, podría ser isósceles o equilátero. Y si no los tiene, tiene que ser escaleno. En este caso es escaleno. Porque los tres son diferentes. Los tres ángulos. Ojo que no es esta la definición. Es una consecuencia. O sea, si es escaleno, quiero ver si es escaleno, tengo que analizar los lados A, B y C. Pero como no puedo porque no tengo ninguna información, voy a los ángulos que están relacionados con los lados. Si los ángulos son diferentes, los lados serán diferentes. Y como los ángulos en efecto son diferentes, entonces los lados son diferentes y entra en la clasificación de escaleno. Si tuviese ángulos iguales, tendría que analizar si tiene solo dos ángulos iguales y sería isósceles, o todos los ángulos iguales y sería equilátero, ¿no? Entonces estamos hablando en este caso de un escaleno rectángulo. Eso les va a venir en el examen, así que practíquenlo. Pregunta número 8. Muy parecida a la anterior. Me dice, si el triángulo es obtuso en B, calcula el menor valor de beta. El mínimo valor de beta me piden. Me parece que eso me piden igual. Si es que pidiesen otra cosa distinta, ustedes simplemente tienen que adecuarse o me preguntan en la clase. Entonces, ¿quién es el ángulo B? Así lo pueden poner. Es el ángulo que está en el vértice B, pues es este. O sea, es beta más 41 grados. Y si este es obtuso, significa que su valor es mayor a 90, ya lo hemos visto. Si es mayor a 90, yo pongo beta es mayor a
90 menos 41. O sea, beta es mayor a la resta de estos dos es 49. Claro, no me piden el mínimo valor, sino me piden el mínimo valor entero. Ojo, tiene que haber esa palabra, entero. Entonces, beta mínimo, ¿cuál es el menor número entero mayor a 49? Pues 50, 50 grados vale eso. Este vale 50, perdón, 70, este vale 91, el otro valdrá 19 grados. Aunque no interesa porque solo me piden el valor de beta. Si me pidiesen A, tal vez te piden A. Entonces, una vez hallado beta, vas y reemplazas en la suma de los tres, debe ser 180. Lo voy a poner aquí. Si beta fuese 50, este ángulo valdría 91, este valdría 70 y este sería la X que tendrías que hallar. Si es que eso te pidiesen. Si no, ya habrías terminado el ejercicio. La pregunta 9 es un poco distinto. Me dicen, dado un triángulo equilátero de 18 centímetros de perímetro, quiere decir que cada lado, ¿qué significa equilátero? Que sus lados son iguales. Vamos a ponerle el lado L. Entonces, ¿el perímetro quién es? Lado más lado más lado, 3L. Por dato es 18 centímetros. Entonces L vale 6 centímetros. L es 6 centímetros, es un triángulo equilátero de 6 centímetros de lado. Me dicen, ¿cuánto valdrá el lado de otro triángulo equilátero? De la mitad del perímetro del anterior. O sea, el perímetro del anterior era 18. Este nuevo perímetro será 9 centímetros. Este es el nuevo perímetro. Entonces el lado tiene que ser, bueno, esta es una propiedad, no es nada complicado. Si el perímetro se reduce a la mitad es porque el lado se tiene que haber reducido a la mitad. 3, 3 y 3. Si quieren le ponen X también. No importa. Igual va a salir lo mismo que vale 3. Si el lado vale X, el perímetro es 3X. 3X es igual a 9, X es igual a 3 centímetros. Y esa es la respuesta. Entonces va a venir una pregunta de perímetros, aunque no les haya explicado hasta ahora, pero no es nada fuera de lo común. Pregunta número 10. Nos dan esta figura, nos dicen esto significa que son iguales. Me parece que está escrito también que dice AB es igual a BC y es igual a CD. Me parece. En tu examen te puede venir la figura de repente doblada así. Tienes que simplemente girar la hoja o hacer un dibujo mental en horizontal y te adecuas al problema nada más. Entonces, me dan esto y me piden claramente X y me dan 80 ahí. Estos dos lados son iguales, quiere decir que este triángulo es isósceles. El triángulo es isósceles, significa que tiene dos lados iguales, y esos dos lados iguales implican que tiene dos ángulos iguales. En este caso, el punto que está aquí con el que estaría aquí. ¿Cómo puedes detectar cuáles son los ángulos iguales? Fácil. Los lados iguales convergen en el punto C. Ese es el ángulo distinto. A ese ángulo no lo tocas. Los otros dos son los que deben ser iguales. Por ejemplo, aquí. Este triángulo de aquí es isósceles. ¿Dónde convergen los lados iguales? Aquí en B. Entonces este es el ángulo distinto y los otros dos son los iguales. No le voy a poner un valor todavía porque quiero hablar. Bueno, ya le pongámosle alfa. Es alfa. Porque tienen que recordar, aquí alfa para este triángulo es un ángulo externo. Entonces ese alfa es la suma de los dos internos, él más él. Entonces alfa vale 2x. Entonces aquí este como es alfa también vale 2x. Y en este triángulo planteamos que la suma de los tres debe ser 180. Luego 4x vale, porque esto es 2x con 2x, el 80 pasa a restar. 100, que es la resta de 180 menos 80, vale 4x. Y por lo tanto x vale nuevamente, si no te acuerdas, lo dejas indicado, 100 sobre 4. Si te acuerdas, o lo sabes dividir, o lo divides bien, te va a salir 25 grados vale x. No hay ningún problema, en ambos casos la solución es correcta.
Esta puede que venga, pero puede que venga inclinada, volteada, etc. Como venga, tú tienes que adecuarte al problema. Y esta es una pregunta súper sencilla, ¿no? Tengo un triángulo, me dan dos ángulos, dos formas. Bueno, no sé si los confundiré. Mejor solo les pongo una, porque puede ser que pase algo. Entonces, este es ángulo externo. Solo hay un triángulo, no hay mucho que pensar. Un ángulo externo es igual a la suma de los otros dos internos. Los otros dos, ¿por qué? Porque el ángulo interno directamente relacionado a él es él. Él no tiene nada que ver con X. X tiene que ver con los otros dos. 1 y 2. Por eso los otros dos. Son 3. 1, 2, 3. Él no, los otros dos. 40 más 60. Es la suma directa. X valdrá 100 grados. Y hasta ahí es el examen. Un saludo para todos ustedes. Bueno, hasta luego.